Vamos a comenzar esta reflexión de hoy. Les invito a que, escuchando el Evangelio el domingo, hagamos también oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos va a tocar el Evangelio de Marcos 10, del 2 al 16. Ahí. Se acercaron a Jesús algunos fariseos, y para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y les bendijo, imponiéndoles las manos. Bueno, nos toca un temazo este domingo, ¿cierto? Hartas cosas interesantes y todos los conflictos, además como actuales, morales, éticos, como que están presentes en la temática que toca este evangelio. Y tal vez por ahí mismo partir, entendiendo que hoy día la familia, la institución de la familia, atraviesa un momento complejo en nuestra sociedad. La gente se casa cada vez menos, no quieren casarse, cada vez se casan más tarde, tienen pocos hijos, y al mismo tiempo, cuando se casan, pareciera que muchos no duran en el matrimonio. Además, hay que sumarle hoy día a todo el conflicto del tema del género, ¿cierto? El tema del matrimonio homosexual, y pareciera que en esto como que lo que antes era válido, hoy día dejó de serlo. Estos temas, sobre todo el tema del género, nos asusta, pareciera que no nos atrevemos a dialogar con este tema de la realidad, y pareciera que la solución que tenemos, sobre todo con las generaciones más jóvenes, es como callar, un poco mirar para el lado y dejarlo como hasta ahí nomás. Una palabra cortito sobre el tema del género, ¿cierto? Por supuesto que la ciencia humana hoy día nos ayuda a comprender mejor lo que es la persona. Tenemos el aporte de la sociología, de la psicología, que antes no existían esas herramientas. Y si bien entendemos que de forma biológica comprendemos cómo es la persona humana, hay que sumarle a la biología, por supuesto, que la psicología y un montón de otros aspectos que hoy día nos permiten una comprensión más global de la persona. Pero tampoco podemos eliminar por sí esta condición biológica que tenemos. Interesante entender cómo conjugar lo biológico con lo que una persona percibe de sí misma, etc. Ese tema en algún momento nos vamos a tocar con más profundidad, pero toca también el tema sin duda del género. Este evangelio, cuando Jesús habla de hombre y mujer, surge una pregunta en el tiempo actual. En el fondo es la gran crisis de la familia la que es tal vez la raíz de todas las otras crisis actuales. Hoy las familias que están de moda, las que se nos presentan como en la sociedad de moda, las que nos presentan los medios de comunicación como familias modernas, no es el concepto que teníamos tradicionalmente nosotros de familia. Hoy día se entiende familias que son más extensas, hay padres, madres, hermanos, hay medios hermanos, medias hermanas, y pareciera, como lo presenta un poco la sociedad, un poco los medios tal vez, de que viven de una vida serena, feliz. Lo que sí descubrimos es que la familia es fundamental para todos, sea cual sea la realidad de familia que nos toca vivir. Es el espacio primero que tenemos para amar y para realizarnos como personas. Es muy importante que cada uno encuentre en su familia ese espacio seguro donde puede realizarse. Y es bueno que a pesar de las dificultades que se van presentando, las distintas formas de resolverlo apunten, ¿cierto?, hacia esta plenitud de vida. Por eso, y esta se los voy a repetir hoy día 3 o 4 veces, lo primero es no juzgar las situaciones que se viven, sino acoger. Es demasiado importante el tema de la familia. Por eso la única mirada cristiana ante la realidad actual es
acoger sobre todo a aquellos que nos pasan mal, acogerlos, incorporarlos. Cuando hay ruptura en las familias y en los matrimonios, hay personas involucradas, hay personas que están heridas. En verdad las heridas quedan en todos los que están involucrados. Sin duda que hay un intento sano e importante por intentar resolver esta situación. De parte del cristiano solo hay una respuesta: acoger, acompañar, querer y nunca juzgar. Que esta situación difícil y dolorosa que muchas veces se vive en nuestro tiempo no nos haga olvidar aquello que es el ideal cristiano, ¿cierto? Aquello que nos hace plenamente personas humanas, el amor conyugal incondicional. Pareciera que hoy día como que todo el mundo tiene derecho a tener relaciones sexuales donde quieran, con quien quieran, siempre que los implicados estén de acuerdo. Pareciera que todo está bien, que todo es lícito, que la norma es lo que a uno le gusta simplemente. Se dice que las inhibiciones que hay, ¿cierto?, y el sentimiento de culpa son como inventados por la religión. Por eso nos queremos preguntar en este tema de hoy, en profundidad, sobre cuál es el enfoque más adecuado que hay sobre la sexualidad. Hay muchas formas distintas de enfrentar este evangelio de hoy. Surge el tema del divorcio, surge el tema del hombre y la mujer, surge el tema de la mujer que quedaba desprotegida frente al divorcio. Son varias las temáticas. Creo que el de la sexualidad es especialmente importante, así que vamos a intentar profundizar en él. Queremos partir de una base que es muy importante: el respeto por todas las formas de pensar y de vivir. No somos jueces de nadie, solo queremos mirar esta realidad matrimonial desde el Evangelio y así comprender mejor el sentido de este importante aspecto de nuestra vida. Fíjense que el matrimonio existe desde antes de Cristo y existe en todas las culturas, cristianas y no cristianas. Cristo lo eleva a la condición de sacramento, y por eso el matrimonio sacramental es distinta a la concepción cultural que hay del matrimonio. De hecho, hay tres elementos que son propios del sacramento y hoy día los tres se cuestionan: el que sea entre un hombre y una mujer, el que sea para siempre y el que esté abierto a la vida. Son los tres elementos fundamentales del sacramento del matrimonio, pero los tres hoy día hacen que se distancie del matrimonio que plantea la sociedad. Por eso dejemos que el Evangelio de este domingo nos ayude a profundizar en la antropología cristiana, en la que se fundamenta esta mirada cristiana también del matrimonio y de la familia. Bueno, la pregunta que le hacen a Jesús, ¿cierto? El tema del divorcio. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Es una pregunta que hoy día también nos la hacemos, ¿cierto?, en nuestra cultura. La pregunta que le plantean a Jesús los fariseos parece ser la de hoy. Divorcio sí, divorcio no. Hoy se dice relaciones prematrimoniales sí, relaciones prematrimoniales no. La convivencia sí, la convivencia no. También entre estos se distinguen sacerdotes que tal vez son más modernos, otros menos modernos. Pareciera que hoy día la única respuesta que podemos dar a estas preguntas es rápidamente un sí. Sí a todo. O si no, sonamos retrógrados, intolerantes. Sobre todo en el diálogo con el mundo más de los jóvenes, parece ser un diálogo sordo en estos temas. Uno suele como atrincherarse en su propia postura. Son temas valóricos, aunque pareciera que el valor se adapta bastante al momento que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero es necesario no solamente quedarse en el titular de Instagram, sino que el tema requiere profundizar en la dimensión antropológica en la cual se sostiene. En tiempos de Jesús existía el divorcio. En Israel estaba permitido, lo sabemos, y esto aparece en el libro de Deuteronomio. Cuando comienza el capítulo 24, dice lo siguiente: si un hombre se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribirá un acta de divorcio, se la entregará y le echará de casa. Y la mujer que ha recibido este documento puede volver a casarse y a tener hijos legítimos. Esto, hay una discusión grande sobre a qué se refiere este algo vergonzoso, pero es interesante. Lo que sucede es que el divorcio existía antes de Moisés, pero siempre el divorcio vinculado al varón. Y el hombre simplemente echaba a la mujer. Lo que hace Moisés, que para proteger a la mujer, es que le reclama un documento que le da el marido. Y con eso ella podría volver a casarse. O si no, va a ser considerada adúltera y podrían apedrearla. Entonces el precepto de Moisés tiene como objetivo defender a la mujer ante este abuso. El documento de repudio la declara una persona libre. Puede decirte, te puedes casar con quien quieres, eres libre.
Por eso Jesús aclara que no fue Moisés el que introdujo el divorcio, sino intentó disciplinar el tema del divorcio en pro de la mujer. Primera cosa interesante en el texto de Moisés. No es que Moisés permita el divorcio, sino que establece una regla para proteger a la mujer. Y el motivo es claro, dice, por la dureza del corazón. Una dureza del corazón que podríamos hablar largo, porque no se trata de una actitud individual solamente, sino que también de elementos culturales que hoy día, por ejemplo, dificultan la vida matrimonial. Hoy día es difícil el tema de la fidelidad en el matrimonio. Esta dureza del corazón habla de que es necesario ser hombres nuevos, con un corazón nuevo. El pecado ha dañado tanto al hombre que ya no es capaz de amar. En vez, el hombre arregla las cosas en su propio beneficio. Eso es un poco lo que está detrás de esto. Los judíos se refieren a la ley, pero Cristo les va a responder con la mirada que Dios tiene sobre la realidad. Y por eso es bonito, porque Cristo recurre al texto de la creación del libro del Génesis, ¿cierto? Tal vez lo primero es preguntarse por qué lo humano, desde la creación, ¿cierto?, se da en hombre y mujer. ¿Cuál es el sentido de esta relación que está en el origen entre el hombre y la mujer? Ahora, Cristo dice, ahora dice Jesús, vamos a intentar averiguar cuál es el diseño que tiene Dios, el Creador, sobre la sexualidad y sobre el divorcio. Y para esto hay que entrar en el relato del Génesis, de la creación, que lo vamos a tener además en la primera lectura. Según el relato de la creación, existe una realidad biológica en que hay dos formas como se da el ser humano, como varón y como mujer. Y esta va a ser la primera diversidad que encontramos en los seres humanos. Hay otras diversidades, pero van a ser secundarias. Hay personas que son más bonitas que otras, hay personas que son más inteligentes que otras, hay personas que pertenecen a una raza, a otra, en fin, hay un montón de diferencias después. Pero la primera diferencia está establecida por este varón y mujer que Dios los creó. ¿Por qué los creó así? Varón y mujer. Y lo podemos ver como inmediatamente en la naturaleza. Nos hizo necesitados el uno del otro. Nos hizo como seres complementarios. Cada uno cubre en el otro la parte que él necesita, que el otro necesita, para ser plenamente el mismo. La mujer es la ayuda para salir de mí mismo, de uno mismo, y crear una relación. Es lo que el hombre no puede crear con los animales. De hecho, cuando crea a los animales, el hombre les pone nombre, porque tiene cierta superioridad, los conoce, pero no los ama. Solo con la mujer puede establecer esa realidad, esa relación de amor. Es entonces cuando nos convertimos en personas humanas. Esa es nuestra relación con el otro. Nosotros, por el pecado, percibimos la diversidad como algo malo y tratamos de eliminarlo. Pero es el amor el que constituye esa diversidad. El mal es querer eliminar esa diversidad. La existencia de Dios se basa en la diversidad, pues Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios solo, sino que es un Dios que se da en esa diversidad de personas. Fíjese que el texto del Génesis llama a esta condición primera la desnudez. Los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza de esta desnudez. La desnudez es la condición en la que se nace. Y uno nace no autosuficiente, sino dependiente del otro. Esta es nuestra naturaleza. Se tiene necesidad del otro para realizarnos como personas. Sin el otro, no soy capaz de complementarme. El ser humano no sentía vergüenza de esta desnudez, de esta carencia. Fíjense que en la Biblia vergüenza significa derrota, fracaso. Esto es muy importante porque aquí está la humanidad frente a su condición y no siente vergüenza. Y por eso no lo considera una derrota, un fracaso. El necesitar del otro no es un fracaso. La persona equilibrada se alegra de necesitar del otro, de no ser autosuficiente. Esto es justo lo opuesto de la imagen que hemos desarrollado como hombre hoy. Un ser
autosuficiente, independiente, autorrealizado, el superhombre. Hoy día pareciera que el que depende del otro es inferior. Dios nos creó bien, nos quiso incompletos para obligarnos a salir de nosotros mismos y así encontrarnos con el otro, intercambiar regalos con el otro y así amar. Dios nos hizo para amar. Por eso esta necesidad existencial desde la naturaleza misma que tenemos del otro. Fíjense que esta es la naturaleza del ser humano y la razón de todas nuestras diferencias, porque necesitamos lo que el otro tiene y el otro necesita de nuestros propios dones. Esta es nuestra naturaleza de la que no debemos avergonzarnos. Esta es nuestra desnudez. Esta es nuestra condición. Sigue el texto, después de que se dijo que... No, dice el texto bíblico, después de que se dijo que había visto que Dios, que todo era bueno cuando creó el mundo, que todo era hermoso. Por 7 veces se repite este estribillo de que ve Dios que era muy bueno. Así habla el texto del Génesis, de que era bueno. Lo primero que Dios ve que no es bueno es cuando el hombre está solo. No es bueno que el hombre esté solo, dice el texto del Génesis. Porque si está solo, no se hace humano, no se realiza como persona. Y este es entonces el sentido de la sexualidad, la razón de ser de la diversidad, que intercambiemos nuestros dones. La sexualidad es mucho más amplia que la genitalidad, pues impregna todos los aspectos de nuestra persona. Es el impulso que nos empuja a salir de la soledad y buscar a los diferentes a nosotros, a dejarnos involucrar, por lo tanto, en la dinámica del amor, en el intercambio de dones que cada uno posee y que hay que dar a los que lo necesitan. La genitalidad, ¿cierto?, es solo un aspecto de la sexualidad. Es un aspecto muy importante, porque es una forma de realizar esa sexualidad. En Dios, la sexualidad se realiza en un contexto muy preciso, que es el contexto del amor esponsal, que presupone un compromiso de amor incondicional, definitivo y exclusivo entre dos personas. Esta es la conclusión que saca Jesús de esta naturaleza del amor esponsal. Y por lo tanto el hombre no debe dividir lo que Dios ha unido. Entonces el divorcio no encaja en este diseño original. Fíjense que la tradición judía establece que cuando se casan, se establece un escrito que se llama el ketubot, que es el que aparece ahí arriba, de estos dos que aparecen, el de arriba, es el ketubot, es un acta de matrimonio, donde queda escrito el matrimonio. El diseño es una invitación a la vida. Es colorido, lleno de colores, de flores, de uva, todo habla de alegría, es signo de la bendición de Dios. Hay otro escrito que se llama el Seper Keritut, o se llama también el Ketubá, que es el documento de la separación, es el que está abajo. Y si lo ven ahí abajo, es un formulario frío, un texto escrito en cursiva. Nunca la Sagrada Escritura se escribe en cursiva. Es un texto que nos habla de tristeza, por decirlo así. Otra cosa interesante con respecto a este divorcio, que la palabra técnica es el repudio. Bueno, el repudio se escribe con 2 letras en el hebreo, con la letra Gimel, que es la de arriba, y la Tet, que es la de abajo. Estas son 2 letras que conforman la palabra repudio, que nunca aparecen juntas en la Biblia. Fíjense, significa repudio, y la palabra no existe en la Biblia. Son 2 letras que nunca se encuentran juntas, no solamente en la misma palabra, sino que la última letra de una palabra y la primera letra de la palabra siguiente tampoco las juntas. Esto es por algo, porque se quiere eliminar totalmente las más mínimas sombras de repudio también en la escritura. La realidad del amor es que por su naturaleza es incondicional, definitivo, sin reservas, sin segundas intenciones. Es la posibilidad que tiene una pareja de contar con el amor del otro sin ningún miedo, sin incertidumbre, porque sabe que será definitivo. Este es el diseño del Creador. Y por lo tanto es distinta a la fórmula de amor que oímos hoy día constantemente.
te quiero para mí, te necesito, pero el día que ya no te necesite, te cambio por otra persona. Ese concepto liviano del amor que no se da, generalmente no es el que vemos, ¿cierto? Ese concepto del amor es diferente al te amo de la Sagrada Escritura, que significa estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a dar mi vida para que tú seas plenamente feliz. Mi voluntad de ocuparme de tu felicidad nunca va a disminuir. Puedes contar plenamente con el don de todo mi ser para siempre. Eso es lo que significa este amor en la Sagrada Escritura. Después de entender este plan para la sexualidad, podemos evaluar si hay ciertas formas de vivir esta sexualidad genitalmente, ¿cierto? Si tienen que ver con este plan o no tienen tanto que ver con este plan. Aquí no se trata de si está prohibido, si es lícito o no, sino si cierto comportamiento humaniza o degrada a la persona humana. Las aventuras sexuales, la conducta desordenada, están fuera de este plan de humanizar a la persona. La cultura actual quiere hacernos entender de que está todo lo mismo, pero oculta con esto el drama que hay detrás de estas situaciones. Nosotros en Cristo queremos aprender que hay una forma de amar que es más propia del cristiano, que es la de Jesús. La sexualidad no la queremos ver como un juego. Construir el amor querido por Dios es un compromiso arduo. Por lo tanto, hay que evitar la prisa y la impaciencia. Todo lo que es otra forma de aventura extramatrimonial, la simple convivencia, las relaciones prematrimoniales, o el amor o el sexo sin con ningún tipo de compromiso, eso no va en esta línea. Tienden a empobrecer a las personas involucradas, porque les falta la implicación plena y definitiva. No queremos juzgar ni condenar a nadie, sino que queremos comprender lo que es plenamente humanizador de nuestra condición humana. Jesús dice, el hombre será unido a su mujer y los dos serán una sola carne. Acá está nuevamente ese pasivo divino, el hombre será unido. El sujeto de esto es Dios, quien une al hombre con su mujer y se convierte los dos en una sola carne. Es la expresión genital de la sexualidad humana. En definitiva, el Señor no es que introduzca una ley más severa que la de Moisés, sino que vuelve al proyecto original de Dios, en el que no se contempla el repudio al otro. Esto es difícil de comprender, sobre todo en el tiempo que vivimos. Por eso el Señor vuelve a poner a los niños como ejemplo al término del Evangelio de hoy. Solo el que adopta la actitud del niño puede acoger plenamente el reino de Dios. El niño no tiene nada que sea propio, todo lo recibe de sus padres. Así estamos llamados nosotros a acoger con confianza la propuesta que el Señor nos hace sobre el matrimonio y también sobre la familia. Fíjense, para ir terminando esta idea que es importante, el razonamiento humano sobre la sexualidad puede llegar a justificar muchos comportamientos que están fuera de lo que realmente nos humaniza. Nuestro criterio puede terminar justificando muchas cosas. La propuesta de Cristo es desafiante y es difícil también en el tiempo de hoy, pero sabemos que Dios comprende nuestra fragilidad y es en ese punto donde entra toda la realidad pastoral. Es decir, debemos aprender a acompañar las situaciones concretas en las que se encuentra cada uno de nuestros hermanos y hermanas. No podemos juzgar a los demás, cualquiera sea la elección que hayan decidido hacer. Uno tiene que acercarse siempre al otro, tratando de entenderlos, de acompañarlos, de sacar lo mejor de la situación en la que cada uno se encuentra. Mostrarse comprensivo y paciente no significa suavizar las exigencias del Evangelio, o tampoco adaptarla a la moral de hoy, sino que es mostrar sabiduría y sobre todo es mostrar amor por las personas que están pasando situaciones difíciles, que son siempre muy dolorosas. Porque nosotros ya a esta altura estamos convencidos de algo, que la única respuesta cristiana ante todas las dificultades que se presentan en la vida es siempre la misma: amar y servir. Hasta ahí la reflexión que yo hago, por lo menos, y les invito, si ustedes quieren comentar alguna palabra, puedan hacerlo en voz alta. Yo sé que esto genera un montón de preguntas. Aquí hay más preguntas que respuestas, pero felices si lo introducimos en
en alguno de los temas que ustedes quieran. Voy a activarles para que puedan activar sus micrófonos también. ¿Se animan a comentar algo o no? Para mí el mayor ejemplo es José con María. Hola. Hola, Denise, ¿cómo estás tú? Mucho gusto, pues. Bueno, tú Para mí dices... es el mayor ejemplo. Claro. José Ujú. con María, porque hoy en día tú le dices a un hombre, o sea, a una mujer que le dice estoy embarazada y que no es de nadie, obvio, pues eso lo juzga y lo condena hoy en día, pero José te pasó ese amor que tuvo con María, esa tolerancia, es que eso es lo más importante también, la tolerancia, ser atento. Bueno, Eso, por tú... mi parte, mayor Sí. ejemplo, José y María. Tú comentas algo que es bien importante, Denise, ¿cierto? La Sagrada Familia también. Es importante entender también qué lugar ocupa en esto y cómo nos muestra un camino también a seguir. Aunque hay tantos elementos. La tuvo fácil la Virgen con José, tuvieron solamente un hijo. Con un hijo pareciera que es más fácil, con aquellos que tienen 5 o 6, ¿cierto? Es distinto. Pero sí, por supuesto que hay un tema más muy importante del modelo de familia que hay detrás de eso. Creo que también es muy importante entender bueno, hoy día el concepto de familia es amplio, es distinto, eh, y eso requiere también mucha apertura de parte nuestra. ¿Quién más? ¿Quisieran comentar alguna palabra de esto? ¿Alguna pregunta? Eh, Yo, Padre Osvaldo. Adelante, Francisca, qué gusto, pues. ¿Cómo le va? Bien, pues mucho gusto. Qué bueno. Sabe que ese acompañamiento que usted dice me encanta y es en realidad lo que hay que hacer. Ahora, esa falta de tolerancia también que tenemos en general, también, pucha, que cuesta, pero ese acompañamiento respecto, yo sé que no trató tan profundamente el tema de la homosexualidad, pero hoy día que está tan en boga y que hay tantos jóvenes que a lo mejor, no sé si es como un boom del cuento, pero uno escucha mucho más la Mm, homosexualidad y todo. ¿Cómo acompaña en ese sentido? Porque no sé, a uno le resulta más fácil a lo mejor acompañar a un amigo o una amiga que se separó y bueno, resulta fácil porque uno trata como de estar ahí en esa situación, no sé, rezando, ayudando, pero la homosexualidad, que es como a lo mejor para uno, que es más antinatura o no tengo idea, una postura tan difícil que uno le cuesta tener, ¿cómo acompaña? mm. Sin, ay, no sé cómo decirle, pero sin claro, ¿cómo aconseja uno un poco a la juventud o uno mismo? ¿Cómo acompaña una situación así que hoy día está Yo Mm. por tan... eso no quise comentar para no Sí. hacer debate, porque Espera un se ha poco, ido. Denise. Denise, espera un poco. No, pero yo no quiero No, debatir, sí te yo solo entiendo. Está quiero perfecto. cómo Fran, acompañar en forma cristiana, sí. inteligente, amorosa, tolerante. Fran, mira, Eso. lo primero, tú has dicho estas cosas que son muy importantes, que es lo primero es que es acompañar a todos. Eso es lo nuestro, eso es lo primero, ¿cierto? No, Mm. cuando el Papa habla del hospital de campaña, que es una imagen que él utiliza, que una iglesia que tenemos que ser hospital de campaña, significa eso que simplemente tenemos que acoger a todos. Pero no solamente por temas de sexualidad, de homosexualidad, sino que hay montones de gente que tiene realidad muy distinta, que vive la vida de una forma distinta, que piensan de una forma distinta. Y lo primero es entender que la propuesta de Cristo es para todas las personas. Primera cosa, ¿cierto? Lo segundo, creo que es muy importante, y de aquí tú dices, bueno, ¿cómo hacerlo con nuestros hijos? Tal vez la generación de los más jóvenes tiene menos complejo este tema, si el problema lo tenemos las generaciones mayores, ¿cierto? Mm. Que nos cuesta más entender, que descubrimos que hay como un cambio cultural y como que no sabemos bien en qué lugar como ubicarnos en este tema. Y yo te volvería a decir lo mismo, el único lugar en que nos ubicamos los cristianos es el lugar de la caridad. Y eso significa acoger, acompañar y ayudar a que todas las personas puedan vivir mejor. Cuando uno tiene eso claro, uno no se pierde, uno no se pierde. Mm. Si nosotros pusiéramos como condiciones de cómo hay que vivir la vida, te cuenta el Evangelio hubiera sido mucho más corto. Todos los pasajes interesantes del Evangelio son cuando Jesús se enfrenta con personas que viven distintas dificultades y el Señor a todos los levanta y los ayuda a salir adelante. Entonces, aquí hay algo que es como prioritario en el Evangelio, que nosotros a veces pensamos como que tenemos que hacerle un poco el quite a esta situación. Lo nuestro es querer, acompañar, acoger
integrar eso. El Evangelio es una propuesta de vida para todas las personas. Y cada uno desde su realidad, con su historia, con las opciones que ha ido haciendo en la vida, con las cosas que le han ido sucediendo en la vida, intentará vivir ese Evangelio. De por lo pronto, no es lo mismo para mí vivir el Evangelio que para ti, que eres casada, que tienes hijos. Son realidades distintas, pero tenemos la misma tarea de ser vida el Evangelio. Pasa lo mismo con una persona que es homosexual, y pasa lo mismo también con las personas que están divorciadas y están vueltas a casar y a formar una nueva familia. Tienen la misma tarea de vivir el Evangelio que tenemos todos. Que eso es muy importante como aclararlo, porque el Evangelio sigue siendo el camino de vida para todos. Cada uno intentará vivirlo de la mejor forma posible desde donde está. No desde algo hipotético, medio falso que a veces inventamos. Todos vivimos una realidad concreta, con cosas buenas y con cosas malas. Desde ahí partimos. Y siempre les digo el Waze, la doctrina Waze. Cuando uno va con el Waze por la calle en el auto y se pierde, Waze no te dice, mira, vuelve a tu casa y hagamos toda esta cuestión de nuevo. No, desde donde estamos, entender cómo apuntar de nuevo hacia el objetivo que es la santidad, que es la vida plena. Y eso, creo que es importante entender eso. Porque ahí entra muy bien lo que usted dice, el no juzgar. Claro. Porque en el fondo cuando uno no puede no juzgar, yo creo que vive el Evangelio, porque en el minuto que lo juzga ya no está viviendo el Evangelio. Claro que sí. ¿Sí? Ahora, si alguien te pregunta cómo puedo vivir esto mejor, bueno, uno tendrá una opinión y tendrá una claridad de iluminarlo, por supuesto, ¿cierto? Pero entendiendo que las realidades son distintas, las vidas son distintas, las historias son distintas también, y sobre todo, una iglesia que acoge creo que es muy importante, porque cuando te sientes acogido, y siempre pienso en la mujer adúltera, que el texto es muy importante, porque le correspondía a lo mejor apedrearla, no sé, discriminarla, dejarla fuera. Eso no hubiera cambiado la vida de la mujer adúltera. Lo único que hubiera logrado era alejarla más. Cuando Jesús le dice, mujer, yo te perdono, yo no te condeno, la quiso. Y eso le cambió la dignidad a esta mujer. Y sin duda se acercó a Cristo. Nosotros a veces hacemos al revés. Marcamos límite, mira, tú no puedes entrar acá. Eso lo único que hace es alejar, así de simple. Entonces, eso creo que es importante. Es difícil el tema, pero hay algunas pistas ahí. No sé si alguien más quiere comentar alguna palabra de esto. Yo. Bernardita, ¿cómo estás tú? Mucho gusto. Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues, mucho gusto. Cuéntanos. Es que lo que yo he tratado, por lo menos de vivir este último tiempo, sobre todo en tiempo de pandemia, es lo que decía tú, amar y servir, pero también aceptar y acoger. Tiene mucho que ver con el Evangelio del domingo pasado que se repitió ayer. O sea, no es de nuestro, a lo mejor no son cristianos, no son católicos, son tal vez ateos, pero también si hacen algo bueno, no, esa cosa de sectarismo que tú una vez mencionaste que me hizo mucho sentido, estos corrales de corderos todos cerrados, con las puertas cerradas, y tú decías, hay que abrir esas puertas para que los animales salgan hacia afuera. Entonces el Evangelio de este próximo domingo es tan atingente con todo lo que se está viviendo ahora, sobre todo hoy día mismo, digamos, la cosa del aborto. Estamos viviendo unos tiempos tan turbulentos, como dices tú, que para nuestra generación que venimos es tan distinto los códigos, ¿no? Sí. Entonces, el mensaje que tú estás dando para mí es tan esperanzador, es tan reconfortante, es tan útil, tan amoroso, que yo creo que yo personalmente, y no sé si el resto sienten lo mismo, pero es una visión totalmente distinta a lo que es el vivir cristianamente. ¿Puedo comentar algo más, Bernardita? Cuando tú decías hoy día que fue el tema del aborto, ¿cierto? Que se discute acá en Chile, que se aprobó hoy día una apertura más grande del aborto.
Vuelve a resonar la palabra de Jesús, el corazón endurecido. El corazón endurecido no es capaz de amar de primera, sino que se presentan muchas otras cosas entre medio que nos nublan esa capacidad de amar. Y es lo que les pasaba en la época de Moisés, que el hombre simplemente echaba a la mujer y le da lo mismo lo que pasaba con ella, no se hacía cargo de nada. Y Moisés dice, no, ¿sabes qué? Por último, hagamos un acta concreta para que la mujer pueda quedar ciertamente protegida. Cristo dice, eso lo hizo Moisés porque tiene el corazón endurecido. Pero nosotros los cristianos queremos tener un corazón nuevo. De hecho, la propuesta que hace Cristo, ser hombre y mujeres nuevos, consiste también en un corazón nuevo. Y eso creo que es muy bonito y muy significativo para todo el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Qué significa ese corazón nuevo que es capaz de amar, de acoger? Cuando un mundo te pone barreras para todo, te marca distancia, discrimina, los buenos y los malos, no perdona y tanta cosa. Aquí hay una forma distinta que tenemos nosotros de enfrentar la vida, que tampoco consiste en decirle a los demás lo que tienen que hacer. Si cada uno en el fondo hará lo que pueda, no sé si captáis. Pero nos queremos ubicar nosotros, no desde la norma respecto al resto, sino desde la caridad respecto al resto. Ahí no nos perdemos, ahí no nos perdemos. Todo eso. Qué importante. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, Benedita, muy bien. Está bien. Bueno, interesante. Dejamos hasta aquí, ¿les parece? Yo creo que sin duda queda para más, pero creo que denle vuelta porque toca montones de temas este evangelio y puros temas difíciles de hoy. A ver si los damos vuelta, los reflexionamos un poco para el domingo aprovechar bien la liturgia, que es tan bonita y tan iluminadora siempre. Espero que estén bien, que tengan una buena semana y espero verlos pronto también en la Eucaristía. Que estén bien. Chao, cariños a todos. Pues. Muchas gracias. A ustedes. Osvaldo. A ustedes. Gracias, Osvaldo. Adiós, Osvaldo. Gracias. Que estén Gracias, bien. Padre.